Muchas gracias a la diputada Pilar, a la senadora Patricia, y agradecidos por esta iniciativa de juntarnos, que siempre el escuchar otras voces no solo sirve de consuelo en momentos complicados, sino de herramientas muy valiosas que nos permiten aplicar en nuestros estados, en nuestras ciudades, medidas más efectivas. Para todos fue sorpresivo el encuentro con el COVID en nuestras ciudades, y también todos sabemos que el espacio público donde se concentra la mayor cantidad de personas es en el transporte público. Esto lo convierte en un gran reto donde se mezclan variables económicas, sociales, pero también políticas que no hay que olvidar. En el estado de Jalisco hemos querido ser muy minuciosos en la forma de medir, de estar evaluando día tras día el transporte en nuestras ciudades. Voy a permitir aquí apoyarnos con esta presentación, si me ayudan con la siguiente lámina, para darnos cuenta de manera muy práctica cómo hemos ido midiendo y ajustando el transporte, coincidiendo en la gran mayoría de los postulados que ya hizo nuestro colega y amigo Layuz de la Ciudad de México. Vamos a presentar el caso Jalisco como un caso representativo de la segunda ciudad más grande del país, pero que también tiene en sus ciudades medias del estado particularidades que van a resultar muy comunes para autoridades e interesados de la movilidad en ciudades medias o pequeñas. El transporte público en el área metropolitana de Guadalajara es de 3 millones de viajes por día. Estamos hablando de 1.4 millones de personas, y lo más impactante fue que al momento en el que comienza la crisis sanitaria y se hacen los primeros decretos del gobernador para la distanciamiento social, reflejó esto una caída dramática, sustancial en los usuarios del transporte público. Todos diríamos esto es un buen síntoma, es un buen momento de bajar la activación y la movilidad social en nuestras ciudades, sí, pero como también nos vamos a poder dar cuenta, aunque crece el éxito en el distanciamiento social, esto agrava las economías tanto del transporte público operado por el Estado, que en el caso de Jalisco es el sistema de tren eléctrico urbano, que mueve más del 15% ya de los usuarios de la ciudad, y también de los concesionarios públicos, que independientemente a temas que en todo el país no son familiares, como problemas de tarifa, aumento de combustibles, de valor de las unidades, pues les vino a representar un grave reto que de un día a otro bajara su demanda, sus usuarios, de más del 40%, llegando a tener menos de 60%. En la siguiente lámina nos vamos a dar cuenta, si me apoyan, que en estas mediciones semanales que hemos hecho, hemos llegado casi al menos 60% de usuarios. Repito, un éxito en términos de distanciamiento social, un gran reto con mucha complejidad en términos de sostenibilidad económica de cualquier sistema de transporte público, y subrayo ahí el gran pendiente que tenemos a nivel nacional al carecer de una política pública nacional en materia de transporte urbano en nuestras ciudades de subsidios. Con los colegas de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que más adelante nuestro presidente Alejandro va a mencionar, vimos con muy buenos ojos cuando el presidente de la República en el norte del país decía es que debe de ser subsidiado el transporte público. Ya hizo también Layuz una serie de aseveraciones muy valiosas en términos no solo directamente de la industria del transporte, sino de que en el transporte público se mueven toda la mano de obra, todos los estudiantes, toda la parte más activa, que en esta reactivación va a ser muy importante de que no se queden varados en su casa, pero al mismo tiempo no se contagien de este virus. Por lo tanto, vemos cómo aquí en Jalisco estuvimos midiendo semana tras semana, lo seguimos haciendo el día de hoy, y lo cruzamos después con esta otra lámina en donde nos damos cuenta que, por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara, mover 1 kilómetro de transporte público cuesta 17 pesos con 85 centavos, incluyendo una utilidad lógica de alrededor del 10 al 15% de utilidades para los concesionarios que invierten. Pero ¿qué sucede cuando los ingresos caen y queremos seguir manteniendo el 100% de la flota para poder seguir ofreciendo distancia
social, distancia entre las personas, pues que el modelo entre en un escenario deficitario, en un escenario de crisis económica, y aunque seguimos sosteniendo que si hay un sector de la población que maneja como pocos el tema de la suficiencia en momentos de crisis, de una actitud sumamente creativa para poder solucionar problemas económicos, es el sector transporte. Su resiliencia es ejemplar y nos damos cuenta cómo que a pesar de que se caiga el 50% de sus ingresos, siguen prestando el servicio. En algunos momentos sí tuvimos que ajustar, y lo hemos hecho, kilómetros de operación recortando la oferta, pero cuando el gobernador nos vuelve a instruir abrir en la reactivación el 100% de la oferta con el 50% solo de los ingresos y la demanda, es donde nos volvemos a dar cuenta que empiezan a pasar por momentos difíciles de números rojos todos los concesionarios del transporte público, que así es en Jalisco y en todo el país, y es ahí en donde otra vez volvemos a subrayar el tema de una inteligente subsidio, política de subsidios que vaya orientado a este tipo de crisis, no a darle dinero al transportista, sino a darle recursos a la forma en la que se mueven toda la clase obrera, toda la clase productiva, toda la fuerza productiva de nuestras ciudades y del país. Dejo esta lámina también ahí a consideración de cómo está medido matemáticamente la caída de la demanda contra la suficiencia de oferta y cómo las autoridades en nuestros países nos vemos en momentos muy apretados porque queremos que haya una oferta suficiente de transporte, pero luego no hay forma cómo sostenerla económicamente y seguimos apostando, repito, a la creatividad del transportista y al sistema de transporte masivo estatizado como lo tenemos en Jalisco, en Monterrey y en la Ciudad de México, pero en algunas otras ciudades medias y grandes de nuestro país no lo tienen. Esa es otra reflexión que dejo ahí y subrayo la necesidad de una política pública nacional que contemple subsidios inteligentes, transparentes, bien aplicados. Esto ha sido el caso Jalisco a través de estos meses. Empezamos el 3 de marzo ya la preparación con una serie de elementos que el 16 de marzo entregamos a transportistas como sanitización, gel, cloro en unidades de transporte público. Posteriormente, ya en la etapa de control en marzo y junio, el gobernador Alfaro dicta obligatoriedad de cubrebocas y a partir del 19 de julio entregamos gran cantidad de cubrebocas, pero también la gente buscó tener este elemento nuevo en nuestra vida y a partir ya del 19 de abril es una obligación que tenemos por un acuerdo del gobernador. Sin embargo, todavía dejamos la reflexión si esto va a ser un tema que se va a convertir en no solo eventual, sino en un mediano o largo plazo, como también los instrumentos jurídicos nacionales nos podrían soportar el seguir obligando a los ciudadanos a subirse a sistemas de transporte colectivo y masivo con cubrebocas y con toda esta serie de medidas. Y por último, ya estamos ahora en la etapa de reactivación a partir del 1 de junio, en donde es 100% la oferta, ajuste de rutas y otra serie de acciones que hemos tenido en nuestras ciudades para tener un transporte público suficiente y seguro. La reducción, vamos a presentar rápidamente estas acciones, son reducción de riesgo de contagio, sistema de transporte médico para enfermeras y doctores en nuestras ciudades, cursos en línea para operadores de transporte, tarjeta única de pago electrónico, supervisión del cumplimiento de medidas de sanitización y campañas de socialización. Adelante. En la reducción del riesgo de contagio, en las campañas de comunicación estamos viendo cómo también el pedirle a la ciudadanía que nos ayude a planear sus viajes para evitar en la medida de lo posible las horas pico. Estamos también actualmente en Jalisco con el Gabinete Económico analizando entradas escalonadas de diferentes sectores productivos de la ciudad, pero por lo pronto concientizar a la población de que evite las horas pico de las 8 a las 9 de la mañana, de las 5 de la tarde y que recuerden siempre utilizar el transporte público con cubrebocas. Adelante. Siguiente lámina. Ahora sí, en el riesgo del contagio, pues se ha vuelto ya una medida común estar sanitizando unidades en cada vuelta. O sea, hay 18,000 ejercicios de sanitización al día en las
4.500 unidades de transporte público de la ciudad. Todos los operadores deben portar un cubrebocas, al igual que los más de 1 millón de personas que en el transporte público se utiliza este servicio, y se sigue repartiendo e instalando gel antibacterial en todas las unidades o entradas del transporte masivo. Siguiente lámina, por favor. En Jalisco, al comenzar esta crisis, nos dimos cuenta que también de la mano empezamos a tener maltrato, temor, discriminación a nuestros héroes del momento, que son las enfermeras, los doctores que se mueven de su casa a las clínicas a atender esta pandemia y cualquier otra situación de salud. Por eso es que implementamos un servicio de 29 unidades con una serie de rutas trazadas por la ciudad de conexión médica, o sea, conectan los centros médicos con los transportes masivos y algunos puntos estratégicos de la ciudad. Principalmente son mujeres, en un 85% son enfermeras, doctoras, personal de apoyo de estas clínicas. Ya llevamos casi 30,000 viajes realizados de manera gratuita, segura, exclusiva para ellos. Otra incógnita que tenemos es hasta cuándo esto va a permanecer y cómo vamos a financiar y presupuestar esto en nuestras ciudades. Pero entendimos que era indispensable, que era estratégico tener este servicio. Lo que hicimos de un día a otro fue tomar todas las unidades o un buen puño de unidades de transporte escolar que teníamos prestado a diferentes escuelas y las convertimos en transporte médico. Adelante. Otra experiencia que queremos compartir, si nos ayudan con la siguiente lámina, es que no se podía quedar suspendida la constante capacitación que tenemos de operadores del transporte público. Por lo tanto, ya establecimos un nuevo sistema de formación continua en línea para que ellos puedan hacer sus cursos de actualización y, por lo tanto, seguir obteniendo sus licencias correspondientes. Adelante, siguiente lámina. Evitar el contacto entre el operador y el chofer también es importante en estos momentos. Por eso hoy Jalisco se está convirtiendo en el primer estado que ya tiene 100% de validadores electrónicos y alcancías electrónicas para que se pueda pagar con la tarjeta única de Mi Movilidad. Esta tarjeta ya es hoy recibida en el tren ligero, se está recibiendo en el BRT, es recibida en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, nuestras ciudades medias y en todas las 4.500 unidades de transporte colectivo que tenemos en nuestras ciudades. Estamos afortunadamente en coincidencia terminando este programa de integración única con una sola tarjeta de pago, y esto también nos va a ayudar a evitar el contacto entre el operador y los usuarios. Adelante. Siguiente lámina. Vamos a hablar de la supervisión. Sí tenemos un gran reto cultural también. Han sido miles y miles de apercibimientos a usuarios del transporte público que no quieren entrar con cubrebocas o que al entrar se quitan esta medida de prevención. Por eso es que no vamos a bajar la guardia y creemos que en todas las ciudades de nuestro país también deberá de ser igual. Lo que no se supervisa no va a suceder. Tenemos que crear esta cultura con medios de supervisión estricta para que las unidades siempre sean sanitizadas, el uso del cubrebocas y el funcionamiento de estos validadores electrónicos. Con más de 5,000 supervisiones, hemos ya elaborado casi 2,000 sanciones y también infracciones con retiro de unidades. Siguiente, por favor. Entramos pues ya a la fase de reactivación gradual por sectores en el área metropolitana de Jalisco y en todo el estado, y la supervisión frecuente y ajuste de flota se hace todos los días. Estamos identificando rutas con mayores afores. Esto es un gran reto porque las rutas con mayor demanda se siguen sintiendo más llenas que otras rutas pequeñas, y tenemos entonces que traer unidades de estas rutas con menor demanda y meterlas emergentemente en las rutas de mayor demanda, porque lo que no podemos hacer, y que quede claro, es de un día a otro duplicar la oferta, o sea, comprar 5,000 camiones que no existen y que no hay ni siquiera las economías para ellos, pero sobre todo ni la forma de fabricarlos de un día a otro, por una situación que no sabemos cuántas semanas o meses más vaya a durar. Lo que sí podemos es ajustar frecuencias, ajustar rutas y evitar las horas pico
con entradas escalonadas y con mucha concientización a la población. Estamos ya analizando barreras físicas, o sea, los acrílicos entre usuarios y operadores para todas las unidades de transporte público colectivo, y una entrega masiva para que la gente prefiera el uso de la tarjeta de pago electrónico, que la próxima semana estaremos anunciando de 200,000 tarjetas gratuitas en diferentes puntos. Y por último, también estamos creciendo y evaluando hasta qué punto vamos a poder llevar una cobertura completa de revisión médica de temperatura a usuarios y operadores. Siguiente, por favor, ya vamos a terminar. En conjunto con el IMAPLAN, con la Junta de Coordinación Metropolitana, donde participan todos los alcaldes de la segunda metrópoli más grande de este país, tenemos en coincidencia la entrega constante de cubrebocas en paradas del transporte público. Al inicio de la fase 0 de reactivación, nos están ayudando ellos también a la supervisión de unidades para que esté 100% la oferta. Y también al inicio de esta fase estamos ya pudiendo observar las nuevas ciclovías emergentes metropolitanas que entre Guadalajara y Zapopan, los alcaldes Lemus e Ismael del Toro están ya implementando en nuestra ciudad. Nuevas formas de movernos, privilegiando las más seguras, transporte público que sigue siendo la columna vertebral de nuestro transporte con la mayor cantidad de medidas de sanitización, pero con un gran reto por el acumulamiento de personas, y finalmente la necesidad de tener que subsidiar transporte público para que la demanda no crezca, pero el servicio se siga prestando con calidad y con la suficiente cobertura. Estas son algunas de las reacciones que hemos tenido de manera estratégica en Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara. Es como estamos hoy trabajando. Creemos que aunque no es un éxito consumado, porque seguimos probando en esta nueva realidad que tenemos hoy en nuestras vidas estos sistemas de transporte, pero por lo menos no hemos tenido en ningún momento insuficiencia en el servicio, crisis sanitaria dentro de un sistema de transporte masivo. No hemos tenido un solo enfermo reportado en el transporte masivo y colectivo en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara. Solamente 2 operadores de transporte que identificamos con COVID fueron ya aislados, y hasta el día de hoy, pues en Jalisco seguimos teniendo una contención de este problema y lo seguimos analizando, ajustando todos los días. Gracias, y sigo pendiente de las demás exposiciones y sus comentarios.